¿Ya estamos grabando? Sí. Entonces vamos con la pregunta 1. La pregunta 1 me están diciendo determine en caso de existir el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo del conjunto. El conjunto es C igual a unión B, quitándole A inter B. Entonces lo primero que vamos a hacer acá va a ser ver qué cosa es A unión B y qué cosa va a ser A inter B. Entonces lo primero va a ser, veamos qué cosa es el conjunto A. El A son los X en los reales, tales que el 1 partido en X esté entre 1 y 2. Ya. ¿Cómo yo podría hacer esto sin enredarme mucho? Voy a separar esta cosa, esto y eso de ahí. Entonces esto es lo mismo que los X en los reales, tales que el 1 sea menor que 1 partido en X, y aquí va un Y o va un O. O. No, va un Y, porque tiene que cumplirse la condición, las dos condiciones al mismo tiempo, así que voy a tener esto. Una consulta. ¿Ya? El slash está en el conjunto C, que separa unión, intersección entre conjuntos. Claro, ¿Qué significa? el conjunto C significa que es A unión B sin el slash, que de hecho eso es un backlash, sin el A inter B. O sea, al A unión B yo le quito A inter B. ¿Ya? Vale, ya, gracias. Vale. Entonces, recapitulando, el A es ese conjunto de ahí, y ese conjunto de ahí yo lo puedo escribir como los X tales que 1 partido en X sea mayor que 1, y los 1 partido en X menores o iguales que 2. ¿Ya? Entonces, esto es pasar multiplicando el X. Entonces, estos son los X mayores que 1 y los X... perdón. De nuevo, estos son los X menores que 1 y los X mayores o iguales que un medio. ¿Ya? Este conjunto, ¿cuál sería? Sería del 1 medio al 1. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Sigamos entonces. Y esta es una parte bien importante. El B son los X en R, tales que el valor absoluto de X cuadrado menos 9. Voy de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? Voy a seguir. Ya. X cuadrado más 2, X más 1 y X más 3 sea igual a menos eso. Ya. Y aquí recurrimos a la definición del valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de X. Esto es igual a X si el X es mayor o igual que 0, o es menos X si el X es menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, si el valor absoluto de algo es igual a menos algo, ¿qué puedo decir de lo que está dentro del valor absoluto? Puedo decir que es negativo, ¿cierto? Exacto. Entonces, la condición que me está diciendo esto de acá va a ser que X cuadrado menos 9 por X cuadrado más 2 por X más 1, X más 3, sea menor o igual que 0. ¿Ya? Y aquí, este es como un ejercicio típico de lo que les van a preguntar a ustedes. Básicamente, cuando le están diciendo una fracción es menor o igual que 0, ustedes tienen que ver los signos de esa cosa. ¿Ya? Pero la trampa es que ustedes, por ejemplo, se mareen con tanta cosa. Y fíjense que esta cosa de acá, ¿qué pasa con ella? ¿Es siempre positiva, es negativa, puede ser 0 en algún lado? ¿Es positiva? Es siempre positiva, ¿por qué? Por el cuadrado y la suma. Sí, exacto. Ya, pero eso lo pueden como justificar bien diciendo que esa es una cuadrática con discriminante negativo. ¿Ya? ¿Les queda claro eso, no? Sí, sí.
Ya. Entonces eso lo justifican ustedes en la prueba, que sea una cuadrática con discriminante negativa, así que nunca es 0. Entonces, esto como que podemos pasar dividiendo porque eso es siempre positivo y como que obviar eso y no contarlo. Así que nos queda como x cuadrado menos 9, x más 1, x más 3, menor o igual que 0. El x cuadrado menos 9 es lo mismo que x más 3 por x menos 3. Y abajo nos queda x más 1 por x más 3. Menor o igual que 0. ¿Ya? Y ustedes aquí van a poder hacerlo de dos formas. Si quieren lo hacemos de las dos formas. Dime. Profe, ¿qué acaba de hacer cuando eliminó el x al cuadrado más 2? Ya, yo puedo decir que esto divido por eso. ¿Por qué? Porque es positivo. Entonces no me cambia no me cambia esto. Y es distinto de 0. Así que no estoy haciendo nada feo así. Puedo hacerlo. Ah, ok, ya, es legal, ya, ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Ya. Entonces esto me queda x menos 3 partido en x más 1 menor o igual que 0. Ya. Entonces aquí lo vamos a hacer de dos formas para que tengan como más herramientas para hacerlo. Ya, la primera va a ser como la latera, que lo de arriba positivo, lo de abajo negativo, lo de arriba negativo, lo de abajo positivo, con signos contrarios porque yo creo que sea menor o igual. Y después lo vamos a hacer con la tabla, para que vean que sale igual de las dos maneras. Entonces vamos a hacer forma 1. Y vamos a poner el caso 1. El caso 1 es que lo de arriba sea menor o igual que 0. Y como yo quiero que la fracción sea negativa, le voy a exigir a lo de abajo que sea positivo. Pero positivo estricto. Así que x más 1 sea mayor que 0. Entonces esto es x menor o igual que 3 y x mayor que menos 1. Entonces esto es lo mismo que menos 1 hasta el 3. Ahora el caso 2 puede ser que el de arriba sea mayor o igual que 0 y el de abajo sea negativo. Esto es lo mismo que x mayor o igual que 3 y x menor que menos 1. ¿Ya? Pero como esa es una intersección entre el mayor que 3 y el menor que menos 1, esta es vacío. ¿Ya? Entonces, como yo quiero que pase el caso 1 o el caso 2, uno esta cosa de acá con esto de acá, y cualquier cosa unida al vacío me da finalmente el mismo conjunto. Así que la solución es el menos 1, 3. ¿Ya? Y esto es mi conjunto B. ¿Ya? La otra forma que podrían haberlo hecho, la forma 2, sería haber considerado x menos 3, x más 1, esa es la tablita. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos críticos de esta cosa? ¿Dónde cambian de signo cada uno? Tenemos Y en el menos 1. en el menos 1 y en el 3, ¿cierto? Ya. Esta de acá arriba, x menos 3, es siempre negativa hasta antes del 3, ¿cierto? Negativa, negativa, y después del 3 es positiva. Y esta es negativa hasta antes del menos 1, así que negativa acá y después siempre positivo. Y ahora esto es menos por menos me da más por menos me da menos, y más por más me da más. ¿Ya? Pero acuérdense que yo quería que todo esto fuera menor o igual que 0, así que me sirve solo ese de ahí. El menos 1 no lo tomo, porque se me puede indeterminar abajo de la fracción, y el 3 sí lo tomo, ¿ya? Entonces, vimos que de las dos formas llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, ya. Tenemos que nuestro conjunto B es eso, y nuestro conjunto A, ¿qué era? Era 1/2, 1. ¿Qué rápido que yo voy rápido o que era rápido ese método? Ah, ya. Sí, pues la idea es que, lo ideal es que usen esto, porque es bastante rápido ya, pero si se marean o si se complican, tienen el otro método también. Ya. Entonces, fíjense que esto es más o menos así. El B es del menos 1 hasta el 3. Y el A, ¿para qué está el 0? El A es del 1/2 hasta el 1. Fíjense que el A está metido dentro del B, ¿cierto?
Sí. Sí, voy a tratar de mandarle lo que estoy escribiendo. Ya, fíjense que el conjunto B es este acá el grande y el A es el chiquitito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo haga A unión B? ¿Qué conjunto me queda? Me queda el B, ¿cierto? De B. Exacto. ¿Qué a ver? Entonces, cuando yo haga A unión B, me va a quedar el B, que el B es del -1 al 3. Y de nuevo, ahora cuando yo haga A inter B, ¿qué me va a quedar? Ah, Exacto. La. Me va a Un quedar el A. medio. Sí, sí, exacto. Me va a quedar del 1/2 al 1. ¿Ya? Pero ahora fíjense, yo lo que quiero es ese conjunto, quitarle ese conjunto de ahí. ¿Ya? Entonces, si lo vemos más o menos en la recta, ya por ejemplo aquí yo tengo el -1, sin tomarlo, y acá tengo el 3. Y acá tengo el 1/2, tomándolo, y aquí tengo el 1. Entonces, si yo tengo todo eso, y yo lo que le quito es ese pedacito de ahí, ¿qué es lo que me queda? Una unión o no. Exacto, me va a quedar la unión de esos dos conjuntos. Pero aquí quiero que tengan mucho cuidado. Porque lo que me queda finalmente va a ser... perdón. Me queda este cachito de acá, que sería del -1 hasta el 1/2. Pero el 1/2, ¿lo tomo o no lo tomo? El 1/2, ¿lo tomo o no lo tomo? No lo tomo, ¿cierto? Que están aquí el sacáis. Claro, porque el que yo saqué era el A tomando el 1/2, o sea que el 1/2 para mí ya no existe. Y ahora, ahora va desde el 1 hasta el 3. ¿El 1 lo tomo o no lo tomo? no. ¿Seguros? Sí, porque, Digo, porque están antes no el que le estaba. sacáis. Exacto, antes el 1 no existía antes. Entonces, este cachito contiene el 1 para allá. Así que sí tengo que tomarlo. ¿Ya? Entonces, este es mi conjunto solución final. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿O alguna duda? Listo, perfecto. Ya. Pero eso no era lo que me estaban preguntando. A mí lo que me preguntaban era cuál era el supremo, el ínfimo, el máximo y el mínimo. Ya, supremo, ¿cuál es? El supremo sería el 3. El 3, porque es como el elemento más grande de mi conjunto. Ya. Exacto. Y si mi conjunto toma al supremo, significa que tiene máximo, ¿cierto? Sí. Y el máximo Sí. también sería 3. ¿Y cuál sería mi ínfimo? -1. -1. No, uno. ¿Y el mínimo? ¿Tiene mínimo? No tiene mínimo. No existe. Ya. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? Sí. Clarísimo. Bueno. Ya. ¿Por qué no tiene mínimo? No tiene mínimo porque el -1 es la cota inferior, pero nunca lo tomas. O sea, en este conjunto nunca te puedes acercar mucho al -1, pero nunca vas a encontrar uno que sea menor que todo. Claro, por ser abierto. ¿Se entiende? Eso funciona con los reales, ¿o no? Pues si tomarais, por ejemplo, solamente los enteros, si un conjunto no toma un número, el siguiente entero sería... Mira, por ¿O no? ejemplo, vamos con, que lo entero un ejemplo medio fome. Vamos con los naturales, por ejemplo. ¿Los naturales tienen ínfimo? Sí. ¿Cuál sería el ínfimo? El 1. ¿Ya? Y sería el 1 también mínimo, ¿por cierto? Sí. ¿Pero tienen supremo? O sea, ¿están acotados por arriba? No. No. Y no hay ni supremo ni máximo. ¿Ya? Ujú. Entonces, como que cuando un conjunto está acotado por arriba y por abajo, ya si está acotado por arriba tiene supremo. Ahora, si el conjunto es cerrado,
para ustedes los reales, si el conjunto es cerrado y lo toma, tiene máximo, ¿ya? Todo va a depender, como dijo el compañero, de si es abierto o cerrado, si hay máximo o hay mínimo. ¿Y alguna otra duda? Ya, vamos con la pregunta 2 entonces. Esto es lo que me interesa que aprendan muy bien, porque esto probablemente le entre en el certamen. Me están diciendo CAF, definida por f de x igual a x más 1, valor absoluto de x, menos 1. ¿Ya? Vamos a ver si está bien. Está bien, ya. Ya. Ustedes lo más fácil que van a ver aquí va a ser encuentren el dominio. Eso por lo general lo que menos les cuesta, y lo más difícil es como el recorrido. ¿Ya? ¿Todos saben lo que es el dominio del recorrido? Sí. Sí. Ya. Entonces, vamos con el dominio primero. ¿Ya? El dominio, igual escriban la definición por si, no sé, les dan algunos puntitos en la prueba o algo, por si acaso. Son los x en R, tales que f de x está en R. O sea, básicamente son los valores que mi x puede tomar sin que pase nada raro en la función. ¿Ya? Ya. Aquí en mi función, ¿qué cosa rara podría pasar? Valor absoluto sea 0. Que O sea, 1, perdón. eso que sea 1 y de 0 abajo. Claro, o sea, el análisis que ustedes tienen que hacer es que lo de abajo se me haga 0. Entonces vemos cuando lo de abajo se me hace 0. Ya, esto es x igual a valor absoluto 1. Ya, cuando el valor absoluto de x es igual a 1. Cuando x es igual a 1 o menos 1. Cualquiera de esos dos. Ya, pregunta. ¿Qué pasa si yo le hubiese puesto esto? Si hubiese sido un signo más abajo. ¿Puede el valor absoluto ser menos 1? No. No. Entonces, serían todos los reales que me sirven ahí, ¿ya? Pero como estamos con este negativo, ya, me sirven, abajo se me hace 0 cuando el x vale 1 o cuando vale menos 1. Entonces el dominio, yo lo voy a escribir como los reales, y le quito el 1 o el menos 1. Ya, si quieren me quedan 10 minutos, así que entran de nuevo a la misma sesión, ¿ya? Cuando se acabe. Ya, entonces ese es mi dominio, ¿cierto? Ya. Y el recorrido. Para el recorrido ¿Es lo mismo en ese caso, ¿no? ¿Disculpa? Que sería lo mismo, los reales, pero menos lo que se Habría que quita. hacer por casos, ¿o no? Y Exacto. despejar X. Exacto, mira, vamos a ver algo aquí interesante. Ya, la f de x, ya fíjate que como tú tenías un valor absoluto, como que va a tener como dos casos, cuando el x sea positivo y te va a dar x, y cuando sea negativo, tú el valor absoluto te queda menos x. Entonces esto te queda 1 más x, vamos a poner mejor, Ya lo voy a mutear. x más 1, x menos 1. ¿Cuándo pasa esto? Si el x es mayor que 0, ¿cierto? Mayor o igual. Ya. Y si es mayor o igual que 0, el x tiene que ser distinto de 1, ¿cierto? Sí. Ya. Y acá me queda x más 1 menos x menos 1 si el x es negativo y distinto de menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces esto va a ser x más 1, x menos 1, si el x es mayor o igual que 0 y distinto de 1, y es menos 1 si el x es menor que 0 y distinto de menos 1. Ya. ¿Todos me siguen hasta ahí, cierto?
Sí, profe. Ya. Entonces, miren, fíjense acá. Esta va a ser como una función 1. Y esta va a ser como una función 2. ¿Ya? Si yo le hago el dibujito, es más o menos así. Ya. El menos 1 y el 1 no los puedo tomar. Ya. Fíjense que de los x menores que 0, la función vale menos 1. O sea que es como así. Aquí se ve un saltito raro, pero es así. Y cuando es los x positivos, la función es esta de acá, la f1. O sea, hace algo raro, yo no tengo idea qué hace. Se pega un salto por ahí, hace algo así. No tengo idea, pero básicamente, fíjense que tengo como dos recorridos. Pues. Tengo el de este lado para los x negativos y tengo el de este lado para los x positivos. ¿Me siguen? Sí. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es que el recorrido de la función va a haber que dividirlo en el recorrido de mi función 1 unido al recorrido de la función 2. ¿Alguna duda con eso? ¿Todo bien? Ya. ¿Y cuál es el recorrido de mi función 2? ¿Qué valor toma ahí? Constante, ¿no? Constante 1, el menos 1, ¿cierto? Sí. Ya, pues entonces esto va a ser recorrido de F1 unido a menos 1. ¿Ya? Ese es mi recorrido de la F2. Mi problema ahora va a ser encontrar el recorrido de la F1. Y como yo encuentro el recorrido de la F1 va a ser los X, perdón. Va a ser la definición de recorrido. Van a ser los Y en los reales, en los que existe un X en el dominio de la F1, tales que Y es igual a f de x. ¿Ya? Esa es la definición simplemente. Entonces, como ustedes lo hacían, no sé, en el colegio, en la PSU, qué sé yo, ustedes lo que hacían de aquí era Y igual a f de x, que f de x es x más 1, x menos 1, igual a y, y como que encuentran la inversa, ¿cierto? Entonces lo que hacen aquí Sí. ustedes es despejar la x. Entonces esto es x más 1 igual a ix menos y. Después me sale y más 1 igual a y menos 1 x. Y de acá el x me sale que es y más 1 y menos 1. Ya. ¿Me siguieron hasta ahí, cierto? Sí. Ya. Y aquí es donde yo analizo qué valores no puede tomar mi y. ¿Qué valor no puede tomar mi y? 1. Entonces y tiene que ser distinto del 1. Entonces me quedaría que mi recorrido, ¿qué sería? Todos los reales menos 1. Todos los reales sin el 1. Ya. ¿Estamos listos entonces? Sí. Pero el 1. Menos el 1. Sí, sí. ¿Estamos listos entonces, cierto? Sí. Ya. Después les voy a explicar qué pasa con las que no tienen inversa. Ya. Y no estamos listos. Porque nos falta algo. Fíjense. Unirlos, ¿no? No. Fíjense que el X tiene que pertenecer al dominio de la F1. Mi dominio de la F1, ¿qué era? Eran los X mayores o iguales que 0. Entonces yo tengo que poner la condición de que esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Sí. ¿Sí, cierto? ¿No? ¿O quedan con duda en eso? No, sí, entiendo. Ya. Esa era como la trampa de este ejercicio. Entonces yo tengo que poner la condición de que y más 1 sobre y menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo lo hago aquí con la tablita? Entonces esto sería y más 1 y menos 1. ¿Cuáles son los puntos críticos? 1 y menos 1. El 1 y el menos 1, ¿cierto? Ya. Sí. Esta de acá arriba, esta, voy a poner ahí, es negativa hasta antes del menos 1, así que sería negativa, positiva y positiva. Esta sería negativa hasta el 1, negativa y después positiva.
Entonces al final me queda menos por menos me da más, menos, más. Entonces, ¿qué es lo que me sirve aquí? Las dos que Me tienen sirve positivo. esa y esa. Entonces sería la solución desde el menos infinito hasta el menos 1. ¿El menos 1 lo tomo o no lo tomo? Em, El 1 no. Ah, al menos uno sí. El menos 1 sí. El 1 no lo puedo tomar. Ujú. Entonces esa es mi solución, ¿cierto? Entonces al final mi recorrido sería esa cosa de ahí y además el menos 1. lo real es el menos 1, ¿cierto? Sí. Entonces al final mi recorrido sería del menos infinito hasta el menos 1 unido del 1 al infinito. Ya, ¿me siguen, cierto? Sí. Sí. Ya. Y habíamos dicho que el recorrido de la F era el recorrido de la F1 unido al recorrido de la F2, ¿cierto? El recorrido de la F2 era el menos 1. Y el recorrido de la F1 es esto que tengo acá arriba. Vamos a ponerlo ahí. ¿Ya? Entonces mi recorrido al final, ¿cuánto sería? F1, ¿no? Sería esto de acá nomás, pues, porque este 1 lo tengo contabilizado ahí ya. Entonces mi recorrido a la F, del menos infinito al menos 1, unido del 1 al infinito. ¿Ya? ¿Quedó claro, no? Ya. Ahora, ¿qué pasa con los que no tienen inversa? Por ejemplo, la que ustedes van a cachar que no tiene inversa, como en todo el dominio, va a ser y igual a x cuadrado. ¿Ya? Entonces lo que ustedes van a poder hacer es aprender a trasladar las funciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo cuál es el recorrido de la función f de x es igual a, no sé, x menos 20 al cuadrado más 30? ¿Ya? Ustedes no van a poder encontrar una inversa de eso. Como legalmente, o sea, igual se podría, pero no sería muy formal. Pero ustedes lo que saben es esto de acá. ¿Cuál es el gráfico